Proceder con la clase de hoy. En la presentación breve tenemos hoy a Charo Calle, que nos va a hablar de la perversión. ¿Ok? Entonces, adelante, Charo. Vale, bueno, pues voy a hablar de la perversión según un artículo que me envió Pedro Pablo y que fue un texto leído en la jornada de la Fundación Europea para el Psicoanálisis en Madrid en mayo del 2015. Freud rompió con la psiquiatría clásica respecto a la perversión, mostrando que el niño es un perverso polimorfo y planteando que las neurosis son el negativo de las perversiones, es decir, las fantasías inconscientes de los neuróticos son equivalentes a las que los perversos actúan de modo consciente. Desde Freud hasta nuestros días hay varios elementos que han sido considerados por los psicoanalistas para definir la estructura perversa. Voy a describir 12 elementos. La madre hace la ley al padre. En la perversión, la madre elimina al padre en tanto potencial agente de la castración de ella y del hijo y deja al sujeto sin poder cometer el parricidio final del Edipo. Esto deja adormecidos a los fantasmas fundamentales y operando como una prolongación de la perversión polimórfica de la infancia. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, el desafío de la autoridad paterna y la renegación de la castración del otro materno. Segundo elemento, desafío de la autoridad paterna. Tanto en la neurosis como en la perversión existe el amor al padre, en tanto que salva de la angustia de la castración materna. Pero en la neurosis el parricidio genera culpa y la toma del nombre del padre, reconocimiento del padre simbólico, mientras que en la perversión el padre real que habría de introducir la castración simbólica es eliminado por la madre, prevaleciendo la dimensión imaginaria del padre castrador o sometedor, al que el perverso se identifica. Desde esta posición, la transgresión es lo que desencadena su goce. Tercer elemento, la renegación de la castración del otro materno. Lacan señaló que el falo simbólico es lo que le falta a la madre, menos fi. Esto hace que el niño pueda ocupar el lugar de esa carencia en tanto deseado, pero esa identificación con el falo de la madre genera angustia de devoración, por lo que la renegación perversa es una forma de responder a esa angustia. Pero para que esa renegación sea calificada como perversa a nivel estructural, ha de mantenerse en la edad adulta. El cuarto elemento, la escisión del yo. La renegación genera un efecto de que una parte del yo reconozca la falta fálica de la madre, mientras, mientras que otra continúe desconociéndola. Pero la escisión del yo es algo que aparece en otras estructuras y en otros momentos, y no basta como elemento aislado para definir la estructura perversa. Esto es un punto a debatir según el autor del artículo. El quinto elemento, el fetiche. Ante el hecho traumático que implica descubrir la falta en el otro, el sujeto perverso entroniza habitualmente un fetiche que tiene la función de velar y revelar al mismo tiempo la castración materna que le horroriza. En su vida erótica, todos los seres hablantes se sirven de diversos fetiches de seducción y excitación sexual, y el fetiche tiene el valor de menos fi, función imaginaria del falo simbólico. En los perversos, sin embargo, el fetiche tiene el valor de más fi, falo imaginario positivado, y de esta manera puede tener el fetiche y acceder al goce en lugar de serlo. El dominio de tenerlo es lo que desencadena su erección. Sexto elemento.
La inconsciencia perversa y la prevalencia de lo imaginario. Dado que en la perversión no se produce el asesinato simbólico del padre y sus consecuencias simbólicas al final del Edipo, no se lleva a cabo la represión secundaria del mismo ni de su causa incestuosa y no hay efecto de culpabilidad. El perverso está a medio camino en cuanto a la elaboración del complejo de castración, entre la castración del otro que reniega y el padre castrador al que se identifica. Al no haber represión secundaria, tampoco hay un saber inconsciente referido al Edipo. Las formaciones del inconsciente que aparecen indican más la ausencia del sujeto cuando la palabra hace acto que su división subjetiva. Esto tiene un efecto, la prevalencia de la metonimia sobre la metáfora y de lo imaginario, es decir, el narcisismo sobre lo simbólico. Séptimo elemento. ¿Qué empuja al perverso? La sumisión al goce del otro. Diversos autores ponen de relieve la potencia de la fuerza pulsional que empuja al perverso a ejecutar su acto ciegamente sin poder contenerse. Algunos autores hablan de que la causa está en una intensa seducción temprana por parte de un adulto, seguida de un abandono. Pero esta dupla seducción-abandono es demasiado general para considerarla específica de la perversión. Lacan habla de que el perverso está sometido no al deseo, sino al goce del otro, y pretende reintroducir el goce en el cuerpo. El cuerpo es el otro, según Lacan. Estos intentos desembocan en fracaso, puesto que el cuerpo ha sido vaciado de goce desde su introducción en el orden significante. Octavo elemento. La violencia perversa. La mayoría de los autores subrayan la importancia de las escenas sexuales violentas y traumatizantes vividas de forma pasiva en la infancia y que luego reiterarán de forma activa con un partener. Sadomasoquismo como envoltura formal de cualquier erotismo y de las perversiones en particular. Pero el autor de este artículo entiende que la posición masoquista del niño es en realidad la violencia mortificante que todos padecemos por nuestra inscripción en lo simbólico. El fantasma pegan a un niño. Por otro lado, el perverso, al igual que ocurre en la psicosis, no tiene el exutorio del parricidio como modo de simbolizar la pulsión de muerte. Noveno elemento. La instrumentación de un alter ego. El partener ha de ser dominado, evitando al perverso, por un lado, los efectos de ser el objeto de goce del otro y, por otro, la castración por el padre. El partener será obligado a una posición pasiva, femenina. Esta dominación implica una transgresión, y cualquier transgresión provoca la erección. Elemento número 10. El escenario y el goce perverso. El goce del perverso se desencadena a partir de escenarios ritualizados y fijos. La transgresión es imprescindible y mediante ella el sujeto busca alcanzar el goce imposible. Es un acto en el que se accede al goce sin fantasma. Toma un fetiche y se lo impone al partener. No es el fetiche, pero lo tiene. El neurótico, por el contrario, accede al goce orgásmico gracias a un fantasma en el que se juega al parricidio. Elemento número 11. El perverso y los afectos. El sujeto perverso vive su acto en la apatía, poniéndose a distancia e imponiendo al otro la angustia, la culpa o vergüenza. No obstante, no deja de tener emociones y está defendiéndose constantemente respecto a la angustia de despersonalización en la que podría caer por la identificación con el falo del otro.
El manejo que hace de sus afectos es particular. Los provoca en su semejante con el objetivo de recuperarlos de manera positiva para él. Soberbia, omnipotencia, ternura. Por último, Charo, dime. ya puedes, por favor, redondear, ya tienes los 10 minutos. Ah, vale, queda medio minuto. El elemento número 12, perversión y perversidad neurótica. Del polimorfismo perverso del niño se puede pasar a la perversión o a la sexualidad genital. Freud sostenía que la renegación de la castración materna es patológica y perversa solo si se mantiene en la edad adulta, y la perversión se transforma en adulta por la inversión sobre el cuerpo de un semejante de un fantasma pasado. El sujeto goza genitalmente como el adulto, pero únicamente por la vía de los placeres preliminares pulsionales, es decir, como un niño. Hasta aquí. Bueno, gracias, Charo. No, es pues, una pildorita sobre la perversión. En psicoanálisis se habla de que hay tres estructuras clínicas. En neurosis, ah, la mayoría de personas pues tenemos una estructura neurótica. Recuerda, ahí no se trata de enfermedad, simplemente es una estructura psíquica. Eh, También hay la estructura psicótica y la estructura perversa. Quisiera pues mencionar dos cosas, pues. Uno, pues que la perversión general tiene que ver con el hecho de no aceptar que la madre está castrada. Eh, eh, Eso se puede entender de diversas maneras, pues no aceptar que la madre no tiene un falo, que la madre no es la que tiene el falo. En la práctica se puede complicar, pues, que es lo que uno quiere decir eso. A veces no se refiere al no aceptar que la madre no tiene un pene, sino que la que manda es la madre. Eh, Bueno, lo otro que quería decir es que, bueno, y tiene que ver en general pues con una figura débil del padre, es que los que tenemos una estructura neurótica o psicótica, podemos tener rasgos, usualmente tenemos rasgos perversos. Eso no quiere decir que seamos perversos, pero tenemos rasgos perversos. Para comenzar, pues, todo ser hablante tiene un fantasma y el fantasma es perverso, en el sentido de que el fantasma contiene una manera de gozar, gozar en el sentido lacaniano, es decir, de sufrir. Es decir, que todo fantasma contiene una manera de un cierto rasgo masoquista. Ese ya pues un rasgo perverso. Pero, y hay otros, pero no quiere decir, repito, pues el que uno tenga rasgos perversos es, eh, es perverso. De una manera muy simplista, pues el perverso, el que es él o la que es realmente perverso es que no puede gozar de otra manera, sino a través de la perversión. Y hay pues numerosas maneras de poner en juego la perversión, el sadismo, masoquismo, el fetichismo, el voyerismo, el exhibicionismo y otros. ¿Ok? Bueno, um, ya habíamos abordado esto, pues en el futuro pues lo volveremos a abordar. Son cosas a las que hay que volver una y otra vez y otra vez y otra vez para que vayan percolando en uno. Vamos a entrar hoy pues al tema de la clase de hoy. Pedro, si se puede, Ajá. disculpe que te interrumpa, pero yo tenía una pregunta con respecto al perverso. No sé si, o sea, ¿lo podías atender ahora o lo atendemos en otra? Mi pregunta es que tú mencionaste que el perverso no puede gozar de otra manera y según como estoy entendiendo el goce, en el goce hay como una especie de placer, pero también hay sufrimiento. Entonces, en este sentido, el perverso también sufre con ese goce o al gozar de esta manera. Ok, bueno, gracias por la pregunta, porque es que a veces uno utiliza los términos lacanianos sin aclarar que a veces tienen significaciones distintas.
El término de goce, pues en el sentido de un exceso de placer que ya se convierte en dolor, en maltrato, en sufrimiento, eh, es, eh, eh, es lacaniano, pero en general también hay el término de el goce de los cuerpos, que es aquello que se experimenta en el cuerpo. Ahora, lo que se experimenta en el cuerpo, siempre hay ciertas dosis de placer y de dolor, de sufrimiento, de maltrato. E incluso en el acto sexual, en el momento del orgasmo, hay un exceso de placer y que se siente, cada cual lo siente pues a su manera, pero a veces es tan intenso que se siente un poco como un pequeño dolor. Hay gente que lo siente mucho. Entonces, ese es un ejemplo. Pero es decir, entonces cuando decía que el perverso no puede gozar, sí hay distintas maneras de gozar, pero el goce fundamental del perverso, lo que le permite gozar, ah, y sobre todo el goce sexual, es de una manera perversa. O sea que no puede hacerlo de otra manera. El fetichista, el que se excita solamente si hay un zapato rojo, no hay manera de que se excite de otra manera, de que realmente goce, disfrute del acto sexual si no está presente el zapato. Puse un ejemplo, pues. Lo mismo que el exhibicionista, entonces no puede dejar de exhibirse y exhibirse una y otra vez y otra vez y otra vez. O el voyeurista, sobre todo el voyeurista que mira, pero que se asegura de que el mirado se dé cuenta que está siendo mirado. Es decir, que busca perturbar. Eso a menudo lo vemos, un cierto rasgo perverso, en personas que miran fijamente, que lo miran fijamente a uno y que uno se da cuenta que está mirándolo a uno con una intención que uno no sabe qué es, pero que lo está mirando, no meramente como yo los estoy mirando a ustedes, como cuando uno se mira, sino que mira el cuerpo, mira el ojo, mira la frente, mira la nariz, uno se da cuenta que está gozando, vamos a decir así, de la mirada. Es una manera pues de ser perverso. Bueno, hay muchas preguntas allí, pues eh, como digo, pues en un futuro volveremos a abordar eso. Pues, eh, ok, ¿tú quieres agregar algo a eso, Charo? No, la clasificación, porque en este artículo también hablaba de clasificación, pero entonces ya sería muy largo. Y bueno, que me ha quedado un poco más claro porque a mí me interesaba este tema porque me interesaba y no tenía conceptos. Aún así, a No, ver. era solo si quería Ah, agregar no, no, algo no, no sobre quiero la pregunta de arreglar. No, Gabriel. no, Del perfecto, tema no. perdona. Ya está, Ok, bien, gracias. bien, gracias. Ok, pero entonces vamos a entrar al tema del pase. Eh, Entonces, el pase pues, es un procedimiento dispositivo, lo llamamos nosotros. En nuestra escuela, por lo menos, Lacan lo llamó así, pues un dispositivo. Recording in progress. Por favor, silencien. Ok, yo creo que ya silenciaron todo. Ok. Ajá, había entrado alguien y se salió. Bien. Ok, el dispositivo es un procedimiento eh, por el cual un analizante, es decir, alguien que ha estado en análisis pues muchos años, eh, que solicita a la escuela pues que quiere hacer testimoniar sobre su análisis. Eso es, digamos, de una manera muy simple, pero vamos a entrar poco a poco en eso. ¿Cuál es el origen de esto? Pues? Am, el origen es que el planteamiento de Freud y sobre todo de Lacan es que el analista surge es de su análisis, no surge de estudios, de estudiar muchos libros
Pues los analistas estudiamos muchísimo, pero no es de ahí que surge el analista. Ni surge de que lo estén supervisando, ni surge ah, y no se forma pues, de la manera tradicional que se forma en una carrera académica, recibiendo clases y haciendo práctica y entonces recibiendo un currículum y ahí se va a formar. No, no se va a formar ahí, ni tampoco con que trabaje 40 años en una institución haciendo psicoterapia y entonces se va a formar como analista. No, el planteamiento fundamental de Freud y sobre todo de Lacan es que el analista surge es de su análisis. ¿Me siguen, no? Bueno, fíjense que eso no solo se separa todo lo que es la formación convencional de todas las profesiones del mundo, que la vía convencional es por la universidad, por instituciones de formación. Ahí va a recibir clases, yo me quiero hacer psicólogo, bueno, estudio psicología. Me quiero ser médico, estudio medicina. Quiero ser economista, lo que sea, estudio la carrera que sea. Bueno, hay que entender que la institución que forjó, que fundó Freud, pensando él que con eso protegía el psicoanálisis, él fundó la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fíjense bien, Freud no quiso que el psicoanálisis, que las universidades se apropiaran del psicoanálisis. Ese es el punto fundamental. ¿Por qué? Porque pues, las universidades pues, van a agarrarlo, pues aquí está el penso, está el programa, reciben clases, hacen práctica y le damos título de psicoanalista. Y así no se hace un psicoanalista. Hay gente que se puede llamar psicoanalista, muchos se llaman psicoanalistas y no son tal. Porque es muy fácil ponerse el significante. Bueno, también hay abogados que se dicen abogados, no son abogados, pueden tener incluso el título y no lo son, médicos, economistas de todas las profesiones. Pero entonces Freud funda esta asociación, pero esta asociación pues agarra el camino universitario. Entonces, la IPA, de las siglas en inglés, International Psychoanalytic Association, entonces, bueno, se hizo sus programas. Para ser analista tiene que tener tantas horas de análisis didáctico, a razón de 5 días, de 5 sesiones por semana, por tantos años, o como sea, tantas, miles, no sé cuántas, 2000 sesiones, con analistas eh, didactas que son autorizados por la IPA. Es decir, aquí están los profesores que están autorizados a dar clases. Y entonces además tienen que hacer em, sesiones, una práctica clínica, pero supervisado en un análisis de control o análisis de supervisión. También por analistas dichos de la IP, es decir, por otros profesores. Aquí están los profesores que van a decirle la cosa. Y entonces tienen que atender a tantas clases y tantos seminarios y tanta broma. Y entonces, bueno, al final de eso, entonces dictaminamos que es analista. Eh, es decir, es de nuevo un gran otro que dice quién es analista, como es un gran otro quien dice quién es psicólogo, quién es médico, quién es economista, quién es ingeniero, quién es matemático. Es un gran otro, es el gran otro de la universidad. Entonces simplemente se pasó, como decimos en Venezuela, pues el mismo museo con ¿cómo es? El mismo museo con otro cachimbo. No sé si en México se dice así. Bueno, y no nos salvamos. Las instituciones analíticas, incluso dentro de la escuela o dentro de la IF, pues inventamos cosas. A ver, aquí está María Luisa,
que creo que hizo el máster de Accept, ¿sí? ¿No? Pero sí tomaste algunas clases allí. Ok, ok. Y Paul también, este, casi termina, ¿no? El, el, el máster de Accept es decisión de él si lo terminarán, ¿no? Yo lo hice, pues, pero por razones diferentes, pues yo tenía que emigrar, no podía pedir la visa de residente, entonces iba a ser, podía pedir la visa de estudiante. Entonces, bueno, me iba a hacer, no sé, pues algún máster, un doctorado en filosofía o en historia del arte, alguna cosa, y me enteré que había un, un máster ofrecido por ACCEP, que es un colegio clínico vinculado a los foros, al foro de Barcelona específicamente. Bueno, me inscribí ahí porque, pues para estudiar filosofía o estudiar historia del arte, pues, preferí estudiar algo. Y como está relacionado con mi escuela, pues, me escribí ahí. Después que me escribí, pues bueno, ya al año pues ya pude pedir la residencia, ya no lo necesitaba, pero había comenzado eso, ya prácticamente había pagado la mitad y había hecho más de la mitad de la materia, voy a terminar esta broma, pues. Lo cual me creó pues también muchos problemas, pues porque pues bueno, mis colegas que son profesores allí, pues yo siempre los consideré que están a mi nivel. Nunca consideré pues que realmente eran profesores míos. Eso no es ningún irrespeto, pues es una condición simplemente, pues el recorrido mío no lo tiene cualquiera. Hay algunos que no tuvieron problema con eso, pues, ningún problema con eso, con tratarme como un igual, pero otros, eso los destituía, los descolocaba completamente. Entonces, bueno, pero me estoy desvariando, pero lo que quiero decir es que entonces el crear una maestría es una manera similar a como en una universidad. Entonces hay muchos que dicen, ay, me voy a escribir en la maestría y así me hago psicoanalista. ¿Eh? Entonces voy a tomar cursos universitarios y me hago psicoanalista. Porque estamos formados en la vía universitaria de titularnos en algo. Entonces también pensamos, por mucho que nos digan que no es así, también pensamos. Y entonces, bueno, claro, pues hay psicoanalistas que se prestan a eso y organizan porque saben que pues los aspirantes a ser analistas pues van a creer en esos cuentos, pues de tomar cursos y títulos y bromas, pues. Además de que la comunidad en general pues obedece a los títulos. Yo me pongo un poco de títulos, título de maestría en esto y doctorado en esto de la universidad de tal y doctorado en tal y director de coordinación de no sé qué cosa y pongo 7 títulos. Entonces, bueno, claro, hay mucha gente en la comunidad que se deja impresionar por eso. Entonces, bueno, en fin, pero me desvaría un poco con la cosa. El punto es que Lacan, que también era miembro de la IPA, él empezó a tener problemas, enfrentamientos eh, fuertes con la IPA hasta llegar al punto de que lo expulsaron. Pero el centro de todo eso es eso precisamente, de que el analista surge es de su análisis. Hay otras cosas, pues como la sesión corta. Ok, está bien, Paul, ya escuchamos leímos el mensaje. Sí, es Paul que dice que no puede colocar la cámara, pues, que está pues con otra persona. Ajá. Entonces, a ver, pero acá entonces se empieza a preguntar, pero bueno, ¿cómo es eso de que en el análisis se transforma a alguien en analista? ¿Cómo pasa de analizante a analista? El punto central de eso es lo que se llama el pasaje de analizante a analista. Fíjense que entonces tenemos por una parte el dispositivo del pase, que ya voy a volver a él, y por otra tenemos el pasaje de analizante a analista, es decir, cómo alguien que está en análisis muchos años y algunos, no todos, algunos se convierten, se transforman en analistas. No meramente porque digan, ay, sí, yo me voy a poner el título de analista, que hay muchos que es así, pues. Y se autoriza, pues bueno, porque
trabajaron en instituciones o porque tienen tal título, o porque ven, pero los otros se lo ponen, yo me lo pongo también. ¿Eh? Bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero no, es que hay algunos que realmente el análisis los transforma en analista. Ese es el pasaje de analizante o analista. También a veces lo llaman el pase clínico. A mí no me gusta mucho el término, pero tienen que saber, pues, eh, qué es eso, que en el análisis de repente un analizante se transforma en analista. Y el elemento fundamental de esa transformación es la emergencia del deseo del analista. Me sigue. En algunos analizantes surge, emerge ese deseo del analista. Ahora, ¿qué es el deseo del analista? Ese es otro punto complejo. El deseo del analista no es deseo de ser analista. Es, es un deseo extraño, pues. Lacan lo trabajó muchísimo, no es sencillo pues de definirlo. Yo lo puedo hablar más fácilmente pues en mi caso, pues. Pero un caso pues no hace generalidad. Es decir, yo luego de 20 años de análisis, pues, y por un tiempo a razón de 3, 4 y 5 veces por semana, pues. Ya hacia el final, de repente, surge ese deseo del analista. Yo creo que lo comenté un poco en la clase pasada, pues. Em, yo no tenía pensado ser analista. Lo que sí es que yo tomé en serio mi análisis. Soy un hombre, una persona apasionado y me apasioné por mi análisis. O sea, lo tomé en serio. Pero, no sé, pues venido yo del campo de la ingeniería, de las matemáticas, eh, no pensaba pues que eso fuera a ocurrir, pero tenía una pasión enorme por mi análisis. Eso sí, y lo iba a llevar hasta lo último. Una ambición enorme de llevar mi análisis hasta lo más profundo. eh, Como el análisis más profundo que pueda haber habido en la historia. Esa sería mi ambición. Ser analista, pues no lo sé. Pero en unas caminatas de montaña, una montaña muy bella que hay al norte de Caracas, que se llama el Ávila, que separa a Caracas del Mar Caribe. Yo iba, pues, este, mucho ahí, después de haber ejercido diversas profesiones, y viviendo bien, pues, en el plano económico. Pues bueno, ya me daba el lujo de subir mucho pues a esa montaña y en una de esas pues me encuentro con una mujer, la conozco en un cruce de caminos en la montaña y comenzamos a conversar, bueno, y decidimos caminar juntos. Son muchos caminos solitarios, hay caminos donde va mucha gente, pero también hay muchos caminos donde pues no hay nadie, pues. Entonces, bueno, íbamos y ahí, pues, yo iba taciturno pensando en mis cosas, pues, cosas de mi análisis, de mi vida, pues. Y ella, pues, iba hablando sin parar. Y yo, pues, poco por cortesía, decía, qué sé yo. Y poco a poco ella fue hablando más y más de cosas íntimas de su vida. Y yo igual, pues, no le prestaba mucha atención, más o menos, pues, por ahí. Am, y bueno, eso se repitió muchas veces, por meses. Y prácticamente bueno, casi a diario, pues 4 o 5 veces por semana. Entonces, pero yo me empecé a dar cuenta, primero, de que el discurso de la mujer iba cambiando, que se iba haciendo cada vez hablando de su vida, de su relación con su madre, de sus dificultades en las relaciones de pareja, cosas muy profundas, pues, y delicadas, pues. Y que esos, sí, que yo hacía, pues, hacía un efecto. Y que al mismo tiempo yo experimenté dentro de mí una fuerza
que fue creciendo y que iba dirigida al inconsciente de esa mujer, no a la mujer, sino al inconsciente de la mujer, a eso que se estaba moviendo ahí. Y que eh, eso a mi vez empezó entonces a, a poner en juego algo distinto. Esa mujer me colocó a mí en el lugar del analista, sin yo saberlo, y ella tampoco lo sabía. Una mujer que había estado este, en análisis, entonces digamos que más o menos sabía del tema, pues, y cómo eran pues las sesiones de psicoterapia. Ella lo hacía sin darse cuenta y me colocó como analista. Y yo sin darme cuenta me fui colocando como analista también. Entonces, ahí en esa caminata emergió el deseo del analista en mí, como algo depositado en mi cuerpo, como una fuerza, la llamo fuerza por llamarla de alguna manera, que iba dirigido hacia esa mujer, pero no hacia la mujer, no hacia el cuerpo de la mujer, no a la mujer como persona, sino a lo que estaba detrás de su historia, a lo que estaba en su inconsciente y en su cuerpo, no en su cuerpo físico, fisiológico, sino en su cuerpo pasado por el lenguaje, a eso que le hacía sufrir, al estrago materno, a sus problemas de pareja, a lo que estaba dentro de ella. Eso surgió de una manera pues muy clara, que yo lo percibí en mí, de una manera muy nítida. No fue de un instante, pues, pero gradualmente me fui dando cuenta de eso y lo llevé a mi análisis, porque todavía estaba en análisis. Entonces, bueno, allí, pues, unos meses después, ah, en esa misma montaña, que Paul y Gabriel deben recordar que hay un caserío que se llama Galipán. Bueno, y ahí mismo yo llegaba y tomaba café antes de agarrar, pues, por los caminos. Y bueno, de repente, pues, en un sitio donde tomaba café, pues, una mujer me empieza a hablar de los problemas de ella, pues, de pareja y con su hija. Y bueno, yo pues iba semanalmente, bueno, muy a menudo, pues, pero resulta que eso lo fui repitiendo. Y bueno, ya yo, poco consciente, la tomo como paciente. eh. Y luego, pues así a otros. Lo llevo a Menales, yo no le pregunté ni le pedí permiso a Menalista para eso. Eso es algo muy interno, esa autorización, esa es la autorización como analista. Y luego, bueno, mi médico internista me empieza a referir pacientes. Mi analista me empieza a referir pacientes. Personas de mi allegado me empiezan a referir pacientes. Bueno, no porque me conocieran como analista, pero sí me conocían como alguien serio y responsable. Y bueno, creían en mí, pues, eh, creían en mí. Entonces, bueno, eso les cuento, eso es un caso particular, pero que refleja un poco lo que es esa transformación de analizante en analista o pasaje de analizante a analista, eh, producido por el análisis, por la cura, no surgido de que yo había estudiado muchísimo y, y bueno, y vivía metido en seminarios, en toda clase de cosas, pues, pero eso no surgió de allí, no, surgió de mi análisis y cuando lo hice yo no le pedí permiso ni me importó nadie, pues, pero entonces otros me empiezan a reconocer, pero no es tanto que me reconozca este, los médicos, algunos médicos, algunos, no solo mi analista, otros colegas, pues, bueno, otros analistas, algunos otros, no todos, pues, algunos eso no lo veían bien, no lo veían bien, pero sobre todo el reconocimiento más importante no era ese. ¿Saben cuál era el reconocimiento más importante?
El de los El de pacientes. los pacientes. ¿Qué dijiste, Gabriel? ¿Eso dijiste? El de los pacientes, sí. El de los pacientes. No es porque lo dijeran, era porque se empezaban a ver los efectos. Sí, es Ahora, ¿de decir, dónde más viene? específicamente no es el reconocimiento del paciente, sino el reconocimiento de la mejora del paciente. Es correcto de los cambios que empieza a hacer ahora, pero ¿de dónde venía ese saber que yo puse ahí en juego? Venía de mi propio análisis. Claro, yo había estudiado mucho, pero es que no viene de allí, pues. Hoy en día he estudiado muchísimo más, mucho más. Y yo puedo profundizar como el que mejor del mundo en cualquier texto. Perdóneme la falta de modestia. Pero no me viene, yo me doy cuenta que no me viene, que lo fundamental no me viene de allí. No me viene de allí. Yo tengo pacientes analizantes que han sido analizantes de grandes figuras, entre comillas, de la escuela, que y mucho título y mucha erudición, y es otra cosa, es otra cosa. Mucho título y mucho dar clasecitas y hablar en la canés que no se entiende, eso impresiona y crea un semblante de saber. Ay, usted sí sabe, me voy a analizar con usted. No le entiendo nada, usted sí debe saber mucho. Me voy a analizar con usted. No viene de allí. No quiere decir que uno pueda hacer magia, pues, pero bueno, esa referencia sirve un poco para ilustrarle lo que quiere decir el pasaje de analizante a analista. No viene porque le den a uno un título. Yo tengo los dos títulos que da la escuela, pero yo no me hice analista porque la escuela me diera los títulos. La escuela me dio los títulos porque no le quedó de otra. Vamos a ponerlo así. Pero realmente el pasaje de analizante a analista es algo producto del análisis. Es así que debe ser. A ver, Gabriel. Sí, disculpa que, o sea, tengo una opinión un poquito contraria a lo que mencionas. O sea, entiendo lo que quieres decir porque evidentemente el título no es lo que te hace analista, pero aunque estoy de acuerdo de que evidentemente, eh, o sea, estoy de acuerdo con este argumento, ¿no crees que de todas maneras igual necesitas una formación mínima? O sea, tú no puedes decirte, por ejemplo, que eres un psicoanalista lacaniano si no tienes idea de quién es Lacan o si no tienes idea del psicoanálisis en general. Entonces, tiene que haber de todas maneras una base que no necesariamente tiene que ser académicamente regida, pero sí tiene que haber una base de conocimiento, porque si tú vienes y eres una persona que no sabe absolutamente nada de psicoanálisis y de repente agarras a una persona, a un paciente, tal vez le puedes hacer mucho daño porque no tienes como esa caja de herramientas que desarrollaste gracias a esta investigación académica que tú reconoces que hiciste. Bueno, son las dos cosas. Se requiere una formación conceptual, no la llamemos académica, de teoría, pues se requiere un saber, pero ese saber realmente se asimila, es en el propio análisis. Eso, por ejemplo, de hablar del fantasma, eso es pura paja, hasta que uno lo experimenta en el propio análisis. Si alguien, hay gente que, bueno, se pone a estudiar y estudia y puede hablar la cané, y puede hablar del fantasma y del síntoma y de la perversión, y puede hablar del santón, y puede hablar de los nudos borromeos, y puede hablar del falo y de la significación del falo y del menofí, pero no puede ponerlo en juego. ¿Eh? Entonces, es distinto cuando vamos a ver, por ejemplo, la significación del falo, es una noción compleja, pero sí, para dominarla conceptualmente hay que estudiar mucho, pero para realmente asimilarla hay que haberla experimentado. Eso nos retrotrae a lo que planteaba Freud, de que era imprescindible el análisis para poder entender los procesos analíticos, porque son los procesos del inconsciente y yo añadiría del cuerpo pasado por el lenguaje, son tan ajenos a la realidad cotidiana que es imposible aprenderlo a punta del grito, a punta de concepto. No se puede aprender por allí solamente. Es imprescindible el análisis. Por ejemplo, la convicción del inconsciente.
Pero yo supongo que todos ustedes han pasado pues por un análisis. Entonces, la convicción del inconsciente solamente se obtiene en el análisis. De resto, uno puede hablar del inconsciente y no, pero es que se habla es del subconsciente. Y además hay el concepto, hay ciertos conceptos que ya había en filosofía y en psicología de inconsciente y eso, pero eso no es. O sea, el ir por la vía de los conceptos realmente eso se convierte en pura paja, pues perdóneme que lo diga así, pues un poco, pero sí tienes razón, es imprescindible dominar la teoría. Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Eh, bueno, también es una cuestión de posición ante la teoría. Eh, um, aunque esto es una desviación, yo aquí estudio como el que va. O sea, eh, esto no es alabarme, simplemente que es así. Pues yo vivo, bueno, yo vivo el psicoanálisis en mi vida. eh, y mi vida gira en torno a mi vida, en torno al psicoanálisis y bueno, a mi familia, pues. Mi familia más cercana, pues incluyendo ahí a mis amigos más íntimos, pues. Pero de resto yo no quiero tener otro, pues. No. Yo vivo eso. Yo el 31 pues estaba dando sesiones. El primero de enero estaba dando sesiones. Entonces alguien puede decir, ay, pero no puede ser, no puedes trabajar. Pues es que hay que entenderlo. Eso es como decirle, perdonando, salvando la distancia, como decirle a Picasso. Picasso estaba pintando el 1 de enero, chico, pero Pablo, pues deja de trabajar, ¿vale? Vente que estamos aquí reunidos, vamos a echar unos palos, unos tragos. Es que Picasso no estaba trabajando, es una pasión. ¿Eh? Entonces, es así, pues, decirle a Marguerite Duras que no, para Margarita, ¿cómo vas a estar escribiendo en Semana Santa? No, hombre, chicas, estamos en vacaciones. Es que mis vacaciones son mi trabajo. Pues yo no trabajo, mi trabajo no es un trabajo, mi trabajo es una pasión. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué hablaba de eso? Pues, am, bueno, tiene que ver un poco con la relación con la teoría, pues. Em, la comunidad psicoanalítica y la lacaniana bueno, no es una excepción, es una comunidad acrítica, es decir, es una comunidad sin espíritu crítico. Lo que dijo Lacan es ley, eso es sagrado. Si no lo dijo Lacan, eso no existe. Y si lo dijo Lacan, eso es ley, eso es sagrado, eso es como un versículo de la Biblia. Eso es una falta de espíritu crítico, pues asombroso, pues. Entonces, bueno, eso me atrae mi problema porque yo no puedo ser así, para mí es imposible, pues. A mí es muy claro, por ejemplo, que Lacan, Lacan era eh, un neo, un neopitagórico, podríamos decir un neopitagórico contemporáneo. A ver, Gabriel, un examen ahí de presocrático rápido. ¿Qué sería un neopitagórico contemporáneo? No sé qué sería un neopitagórico específicamente, pero un pitagórico que sería un seguidor de la escuela de Pitágoras. Pitágoras es un filósofo griego que, aparte de ser filósofo, también era el líder de un culto religioso que adoraban a los números. Entonces, para Pitágoras, el número era la mayor forma de realidad que existía. Es decir, el número no es una abstracción de nuestra interpretación de la realidad, el número es sagrado porque el número es la realidad. Y por eso es que para Pitágoras, una de las cuestiones que, y ya con esto cierro, incluso hoy en día los matemáticos se preguntan por qué la matemática funciona, o sea, o por qué funciona tan bien. O sea, uno saca cálculos y levanta edificios y esos edificios no se caen. Y esto es sorprendente, ¿no? Porque algo que nos inventamos con una abstracción en nuestra No, cabeza no, funciona. no, no, no te Eh, entiendas, no te entiendas, no la te entiendas. explicación de A este Pitágoras se es le da, que se le da un dedo y se agarra la mano sí, completa. sí. Me cierre es que la explicación de Pitágoras es que la matemática funciona justamente porque la matemática o sea, la realidad se deviene de la matemática y no la matemática de la realidad. Bueno, el punto fundamental es que los pitagóricos eh, eh,
pensaban, creían, era una fe de que la esencia del mundo, del universo, eran los números. Y el punto era hasta el punto de tener eso como una religión. Entonces, Lacan se podría decir que es un neopitagórico contemporáneo. Es decir, hay una creencia, o había, pues ya está muerto, pues, pero había una creencia intrínseca en Lacan en el número, en la matemática, en que aún en el ser humano, que es la esencia de la matemática. Entonces, él se metió un poco por el lado de la aritmética, no llegó muy lejos, pues, que si la raíz de -1 y que si menos phi, que no sé qué, pues, no pudo más. A pesar de que él tenía, pues, varios matemáticos notables alrededor, pero eran matemáticos que adoraban a Lacan y que pensaban que Lacan era un dios. Entonces, jamás le dio a decir, a criticar a Lacan, mira, Jacobo, déjate de esa tontería, chico. ¿Ve? Entonces, pero entonces Lacan se encontró con los nudos borromeos, ¿ve? Con la topología. Entonces, dijo, ay, por aquí es la cosa. La topología es una rama de las matemáticas. Entonces, Lacan se fue y por ahí pues encontró cosas muy interesantes, pues, muy interesantes, pero se fue demasiado lejos, pues, para mí muy claro, pues, que ya, pues, aquello, pues, era, pues, bueno, casi religioso, pues. Pero bueno, los lacanianos eso no lo pueden aceptar. Para Lacan, si Lacan escribió, se hizo cualquier nudo ahí que parecía unos espaguetis con los nudos, eso tiene que ser en sentido. No, no es así, pues. Nada, Lacan exploró muchos campos, era un tipo extraordinariamente, era un verdadero erudito y profundo, pues realmente en su campo. Y se metía en muchos campos, pues. ¿Entiendes? Un hombre excepcional. Eso no quiere decir que todo lo que hacía, pues entonces había que ver decirlo, pues. Entonces, bueno, pero eso tiene que ver, volvamos a la cuestión de la teoría, pues entonces que hay que tener, pues, un sentido crítico con relación a la teoría, pero ese sentido crítico solamente se puede tener a partir de un análisis muy profundo. Y un análisis muy profundo no se obtiene, pues, en un año o en 2 años. Tampoco el que se esté en 40 años en análisis tampoco implica que sea muy profundo. Hay gente que puede estar 30, 40, 50 años y nada. Porque, bueno, Iba, también depende del analista. Depende del analista y del analizante. Entonces, bueno, en conclusión, bueno, sí, pues por supuesto que hay que dominar la teoría, pero la teoría hay que dominarla a partir del propio análisis. Es decir, hay que disculpe, conceptualizar el propio análisis, hay que conceptualizarlo. Y para eso, bueno, hay escrito muchos libros, pero hay que tener sentido crítico, cosa que muy pocos tienen. ¿Ok? Bueno, no, em, no sé si se me volviendo, escucha. ¿quién Ah, está hablando? es Paul, Paul. Paul. No sé si se me escucha bien porque tengo como mala señal, pero estaba todo muy interesante de lo que se estaba hablando. Y no sé, también me puse a pensar un poco de que el saber en el analista o el saber que uno adquiere en el análisis es un saber que está como en otro índole, pues, y no consigo ni las palabras, pero sería más como el índole desde el cuerpo. Es como un saber que se empieza a conocer o se empieza a formar y es algo que realmente yo no sé ni poner en palabras, pero es algo que uno sabe y que se puede transmitir desde el cuerpo. No sé cómo decirlo de otra manera, pero por ejemplo, no sé, el analista, uno le escribe al analista, el analista no responde o responde 30 minutos después. Uno entra a la sesión, el analista puede ser muy amable o otras veces puede ser muy callado. O sea, es como una intervención que se da mucho con el cuerpo y también desde lo real. Hay cosas que se mueven que no son de un manual que uno tiene que seguir, sino que es una intervención muy directa con el cuerpo, pero el cuerpo visto desde el psicoanálisis. Entonces, desde ese punto, pues, no sé, me parece muy interesante y siento que las transformaciones que se dan en los analizantes también son así, poco a poco con esa intervención. O sea, desde el analista el cuerpo y el cuerpo del paciente o el analizante.
Bueno, muy bueno. Paul, aclaro que no puede poner la cámara por el sitio donde está. Muy buena la intervención, Paul, efectivamente. Efectivamente, pues es así, bueno, hay cosas ahí complejas, pues, de entender que eso desde el cuerpo, de lo real, pero bueno, en eso estamos, pues. Por eso, pues, se inventó, pues, organizar este curso, pues, para poder entrar a esas cosas tan difíciles. Fíjense que esto tiene que ver con este curso, pues, precisamente esa manera de poder entender, de intentar entender algo que es muy difícil. Eh, Todos aquí han escuchado hablar, creo yo, pues, bueno, la mayoría, pues, habrán escuchado hablar, pues, a psicoanalistas. Y la manera de hablar en general se habla en lacanés. Es decir, quiere decir que no se entienda, de que no se entiende lo que dice, pues. Entonces, pero eso yo me planteé en este curso, no, es intentar entender algo de lo que no se puede entender de otra manera. Y es luchando, es luchar y luchar y luchar y luchar. Ok, bueno, volveremos sobre esos puntos, pues. Ok, entonces, bueno, entonces yo les ilustré ahí de una manera con el caso propio eso de que es ese pasaje de analizante a analista, eh, que no viene dado por recibir un título universitario ni por haber hecho 200.000 horas de supervisión, ni de haber aprobado tantas materias, ni de tener un pocotón de títulos. Ahora, ojo, o sea, nuestra escuela otorga dos títulos que nosotros lo llamamos garantías. Es un poco exagerado lo de garantía, pero bueno, esa es la palabra que utilizamos. Son dos títulos. Uno es el de AE, analista de escuela, que precisamente es aquel que ha pasado por el PASE, que es el tema de hoy, y ha sido nominado. ¿Ve? Y entonces, bueno, nos sirve pues precisamente para ilustrar. El que ha pasado por el procedimiento del PASE y que entonces el dispositivo, el cartel del PASE, logró cierta certeza de que hubo ese pasaje de analizante a analista, es decir, que el análisis produjo un analista, que hubo esa transformación. Entonces lo nomina a analista de escuela. Yo tengo ese título y es importante, pues. Según la escuela, entonces este señor, bicho raro venido de otras galaxias, el análisis lo transformó en analista. ¿Eh? Ahora, ese es un título temporal. Hay el otro, el de AME, analista, miembro de escuela, que es, diciéndolo de una manera muy simplista, aquel que ha dado las pruebas. Pero ya allí es la prueba de ser analista. Es decir, sí, un cartel dijo, aquí se transformó alguien, surgió un analista, emergió un analista de su análisis. Pero eso no quiere decir que realmente sepa hacer su trabajo. ¿Eh? Que entonces va a lo que decía Gabriel, ¿no? Bueno, un momentico, pero vamos a ver, pues, tiene que ver, pues, otra cosa. Pues, entonces, eso se prueba en la práctica, se prueba en la práctica, en la experiencia. Entonces, bueno, hay una serie de criterios, entonces, este, bueno, tiene tantos analizantes, no ha hecho desastres, se ha supervisado con sopotoscientos analistas y que hablan maravillas de él o de ella, pues si es una mujer, y que la edad refiere, y entonces, o sea, hay de uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10 criterios, y dice, no, te cumple con todo. Entonces, es alguien que ha dado las pruebas. Entonces, es analista, miembro de la escuela. Entonces, bueno, yo tengo ese también. Ahora, de todo hay en la viña del Señor, pues también, pues, como decía un amigo mío, bueno, no, eso del título de AME, pues eso es, uno tiene los amigos que, 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 que le proponen y que buscan que uno tenga el título de AME, bueno, también se da así, pues.
En mi caso, pues yo amigos, pues no tenía, pues, más bien de lo otro sí tenía reunido unos cuantos. Pero bueno, hoy en día tengo algunos amigos también, afortunadamente, amigos y amigas. Bueno, entonces volvamos a eso. ¿Eh? Entonces está claro que hay el proceso, el pasaje del analizante analista, ¿eh? Que es esa transformación que puede producir, bueno, en todo análisis hay una transformación y se puede atravesar el fantasma y transformar el síntoma, y saber hacer con el síntoma, y se puede lograr la caída del otro, se puede todo eso sin que haya la emergencia del deseo del analista. Eso puede ocurrir. Pero entonces hay ese pasaje del analizante analista, por una parte, y por otra, el procedimiento, el dispositivo, lo llamamos nosotros, para verificar si se dio ese pasaje del analizante analista o pase clínico. ¿Eh? Entonces, me siguen, ¿no? Que son dos cosas. Una cosa es lo que va ocurriendo, esa transformación que ocurre en el análisis, que todo análisis conlleva una transformación y que una de esas transformaciones puede ser la emergencia del deseo del analista. Y por otra parte, hay el pase, el dispositivo del pase, que es para verificar si se dio ese pasaje del analizante analista. Entonces, paso a describirlo como es el PAS, ya la manera en que funciona. ¿Cómo funciona el dispositivo del PAS? Alguien que tiene necesariamente pues, un tiempo considerable en análisis, de repente siente pues, que ha hecho el pase clínico, el pasaje de analizante analista o que ha hecho el final de análisis. Y que entonces solicita a la escuela que quiere solicita el dispositivo del pase, es decir, que quiere testimoniar sobre su análisis. En el caso ideal es alguien que cree que ha hecho el pasaje de analizante a analista. Ideal. Después vamos a hablar de lo que es la realidad, pero ideal es eso. Entonces, eso hace la solicitud a una instancia que se llama el secretariado del pase y que hay una en cada uno de las zonas, no es exactamente la zona, nosotros lo llamamos dispositivo de escuela local. Para ponerlo así, pues hay uno en Francia y asociados a Francia, que son muchísimos, pues, asociados a Francia. Hay uno en España y hay uno en Latinoamérica. Entonces, bueno, en cada uno, pues hay secretariado del pase. En Latinoamérica hay secretariados del pase en América Latina Norte, en Brasil y el sur, creo que es así que está dividido. Y aquí en España hay otro, pues, y hay en Francia, pues. Entonces, escogen dos personas del secretariado del pase, siempre hay un secretariado del pase. Y esas dos personas entrevistan por separado al candidato. Bueno, ¿usted por qué quiere? A ver, hable, porque usted solicita el pase. Bueno, no, porque es que yo llevo tantos años de análisis, yo hice esto y mire, tuve estos sueños y entonces mi fantasma yo me di cuenta como tal y entonces tuve estos lapsus y entonces realmente me he transformado, ahora yo tenía este síntoma horroroso y ahora ya no lo tengo y entonces bueno, trata de convencer al secretariado del pase que hay razones para activar el pase. Eso cuesta mucho dinero a la escuela y mucho esfuerzo. Entonces, no es meramente que usted lo pidió así como no vamos a hacer. Entonces, si el secretariado del pase decide activar el dispositivo, entonces dice, bueno, mire, a los días se le informa, bueno, sí, mire, se ha decidido activar el pase. Entonces, ahora le toca escoger dos pasadores. Eso es al azar, usted no puede escogerlos por nombre, pero nosotros tenemos una lista, ¿ve? Y entonces al azar se van a escoger dos.
Y una vez que se hayan escogido esos dos, entonces usted se va a poner de acuerdo con ellos para hacer las entrevistas del pase. Usted se va a entrevistar con cada uno por separado, por supuesto. Usted les va a contar, le va a testimoniar de su análisis, de lo que usted quiera. ¿Eh? Y bueno, cuando terminen esas entrevistas, las que sean, una, dos, tres, cinco, y el tiempo que sea, entonces esos dos pasadores o pasadoras por separado van a su vez a hacer una presentación, un testimonio de lo que les contó ese pasante, se lo van a contar a un cartel del pase. El cartel del pase es un grupo de trabajo conformado por 5 personas y que tienen uno que se llama el más uno, pues que es una especie de coordinador, de animador. Bueno, no quiero entrar en eso ahorita. No es necesario pues que entre en eso ahorita. Entonces, esos dos pasadores hacen presentación al cartel del pase y el cartel del pase, entonces, finalmente delibera sobre las presentaciones que le hicieron los pasadores y delibera y decide si, si hay, si hubo realmente pasaje del analizante al analista o no. Es decir, si emergió el deseo del analista o no. Si sí, entonces hay nominación de AE. Si no, no hay nominación de AE. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es así a grandes rasgos el proceso. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, el PASE tiene en nuestra escuela, pues estamos en el 26, tiene como 23 años, 24 años, algo así. Eh, el número han sido nominados como, no sé, no hay una estadística de eso, pero así de memoria, pues creo que habrá unos 45 que vamos, un número muy pequeño. Aproximadamente, alguien alguna vez sacó una estadística, pues de los que se presentan al pase, solamente se nominan a algo así como el 10%, ¿sí? Uno de cada 10. ¿Ok? Bueno, eso es así pues a grandes rasgos. ¿Ok? A grandes rasgos lo que es el procedimiento. Hay muchos bemoles en eso, pues. Yo les decía que eso es, poco se los conté como el ideal. En la realidad, pues las razones para pedir el pase, la ideal sería que alguien tiene la convicción, la certeza de que ha hecho el pasaje de analizante a analista, que ha emergido el deseo del analista. No, fíjense, no que ha llegado a final de análisis. La emergencia del deseo del analista se da es al final cuando se da, pero no necesariamente es final de análisis. Eso es lo ideal, pero no necesariamente es así. Yo lo sé pues un poco por experiencia, mi propia experiencia o colegas que he conocido, o yo formé parte del Colegio Internacional de la Garantía, de donde salen los carteles del pase y estuve en 8 pases, si mal no recuerdo, en 4 carteles de pase distintos. Y bueno, discutimos mucho al respecto. Entonces, las razones para pedir el pase en la práctica, muchas veces alguien pide el pase como una manera de buscar la autorización del otro. Es decir, yo voy a pedir el pase para que, a ver si me nominen, entonces si me nominan, yo tengo entonces la autorización del otro. ¿Me siguen, no? Claro, no es tan explícito así, pero uno lo percibe. Otras veces es este, que algunos lo toman como verificar si tuvo final de análisis. Otro a veces es una manera de desembarazarse del analista, porque hay analistas que no se dejan destituir. Entonces, algunos, uno se da cuenta que piden el pase y es una manera de sacarse de encima a un analista. Claro, el secretariado del pase debería poder
identificar esos casos para no activar el pase, pero no es tan sencillo. Ahora, les cuento mi propio caso. Cuando yo pedí el pase, para mí era una necesidad muy grande de poder compartir con otro lo que ese maremoto, esa conmoción, ese movimiento telúrico que había ocurrido en mi vida en el final de análisis. Para mí era una necesidad muy grande de poder compartir. Y entonces yo no sabía mucho de lo que era una cosa o la otra, pero mi análisis había sido muy enorme profundidad. Y bueno, entonces yo decía, bueno, ¿a quién se lo cuento? Con mi analista no se lo puedo contar, ni se lo puedo contar ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mis amigos, pues no van a entender nada de lo que le estoy hablando. Entonces, pero los pasadores, sí. Pasadores, entonces es alguien que está más o menos en el umbral también de que le pase algo parecido. ¿Eh? Entonces, eso era lo que yo necesitaba. Para mí eso era la necesidad. No que me nominaran, ni que me dieran título, ni nada. Yo no pensaba que me iba a dar eso, pues eso yo no lo pensé. Para mí era una necesidad las entrevistas con los pasadores. Tanto es así que, bueno, yo fui a Buenos Aires y a uno de los pasadores me invitó a recostarme en el diván y después que yo viajar de Caracas a Buenos Aires es como viajar no sé, de Madrid al Líbano, pues una broma así, pues. O sea, hay que cruzar toda Europa, pues, para llegar allá, exagerando un poco. Como, bueno, imagínate, entonces me quería dar tres, no, te puedo dar 2 medias horas, como fue que me dio. Entonces, no, a la segunda lo recusé. Lo recusé, lo cual para mí fue un problema muy grande y muy difícil porque era ir contra el gran otro de la escuela. Pero eso está en línea con que ya en mi análisis el gran otro había caído. Por eso lo pude hacer. O sea, eso es yo reflexionando ahora en el tiempo que me doy cuenta de eso. En ese entonces no. Para mí eso fue terrible, pues. Y bueno, nunca había ocurrido eso en la escuela, que alguien recusara a un pasador después de haber comenzado. Entonces, bueno, hubo pues todo un problemón interno del cual yo no me enteré sino años después. Ahorita el año pasado me vine a enterar de cosas que yo no sabía, porque claro, son muy discretos, pues, pero hubo que llevarlo a votación en el CIG, la Comisión Internacional de la Garantía, y se decidió reemplazar a ese pasador. Y bueno, me dieron otra pasadora, entonces bueno, porque, o sea, yo no iba a ir allá, o sea, para mí eso sería una frustración muy grande, esa enorme necesidad que yo tenía de compartir tantas cosas. Yo tenía 40 hojas escritas de lo que era mi análisis, 40 hojas de sueños, de lapsus, de actos fallidos, de problemas con el síntoma, 40 páginas reunidas de mensajitos de texto, de correos que había escrito. Para mí eso era un insulto, pues. Bueno, yo finalmente pude eso y cuando terminé mi entrevista del pase con una pasadora en Buenos Aires y la otra en Pereira, Colombia, yo me sentí pleno, completamente lleno, pues. Y bueno, esperar en la nominación, el dictamen del cartel del pase, yo no esperaba que me fuera a nominar, estaba preparado pues para el golpe, pues. Que no lo pensaba, porque estas son cosas, yo decía, aquí se mueven muchas cuestiones de procesos y de política y de intereses, pues. Yo no soy alguien que conviene, pues. Yo vengo entonces de otro hemisferio, de otra atmósfera, soy un marciano aquí. Entonces, eso va a costar mucho, porque el mundo del psicoanálisis es un mundo, es un reino de psicólogos hoy en día. La profesión más abundante es el psicólogo. Eh, luego de eso, bueno, entonces hay psiquiatras y si acaso entonces hay personas que son del campo de la salud o del campo de las ciencias sociales, de las humanidades.
Pero alguien venido de las matemáticas, no, eso es imposible. Eso es un insulto, pues. Entonces, pero, así que yo ni lo pensé, pues yo, nada, yo me di golpe, yo igualito iba a seguir para adelante con, con mi clínica. Yo no le iba a pedir permiso a nadie, me dieran o no me dieran. Bueno, para mi gran sorpresa, me nominaron. Fue una sorpresa inmensa. Bueno, entonces, a asumir 3 años de dar testimonios en muchas partes. Y son 3 años, atención, Gabriel. Gabriel dijo que no tuvo que quitar la cámara porque está sin batería. Eh, Son 3 años en que yo tuve que exponerme en múltiples lugares, a hablar en múltiples lugares. Y que en múltiples lugares que lo que buscan es entonces saber académico. A ver, un momentico, ¿cuál es la significación del falo y cómo es el nuevo Romeo? Y eso es lo que esperan, pues. Yo tuve que defenderme ahí, pues, no, como gato como gata para arriba, como es que dicen. Bueno, subsistí, pues, sobreviví, pues, a todo eso, pues. Porque lo que había detrás es demasiado poderoso, pues. Entonces eso se lleva a cualquier cosa. Es lo que dice Paul, es algo que ya viene desde el cuerpo, desde el cuerpo pasado por el lenguaje. Es algo que se deposita en el ello. ¿Eh? Este, bueno, yo me decía, yo soy, ya soy hombre viejo ya, este, y bueno, en días pasados para un trabajo que me puso pues em, muy delicado, un trabajo muy delicado que presenté en diciembre. Por varios días seguidos yo me acosté a las 12 de la noche fundido completamente, fundido. Y me levanté a las 3 de la madrugada a continuar mi trabajo. Varios días seguidos. ¿De dónde saca un viejo como yo, que ya no le quedan neuronas, de dónde saca esa energía? Esa energía bien conducida, bien orientada. Viene de un análisis fenomenal. Viene de un análisis fenomenal. Pero bueno, eso se lo ponía como ilustración, que no necesariamente el pase se pide porque el pasante, el analizante, esté claro pues realmente en que va a testimoniar de su pasaje, de analizante a analista. Hay múltiples razones. Y que muchas veces hay razones hasta que el propio pasante no se da cuenta de las razones. Entonces, bueno, voy a detenerme allí ah, para propiciar un poco más de diálogo, de preguntas, de comentarios. Am, bueno, algo, yo le sigo enviando las lecturas sugeridas. Yo no sé si alguien las lee. Yo me tomo mi trabajo de buscarle las lecturas sugeridas. Este, yo les sugiero que lean las lecturas sugeridas, que les dé un vistazo por lo menos, porque vale la pena, porque ahí está precisamente el camino para lograr lo que decía Gabriel, que es uno dominar los conceptos, y poder poner su propio análisis en términos conceptuales. A ver, chao. Pues una curiosidad, porque te he oído que al pasante o a los pasantes llevabas 40 hojas escritas de tu análisis con sueños, con lapsus, con... Y me pregunto si esas hojas las escribías durante el análisis o fue al final o fue cuando quisiste lo... O sea, que si llevabas como un diario de tu análisis respecto a sueños, lapsus, descubrimientos, o que fue al final una recomposición que hiciste, si puedes decir. Ok. No, yo escribía a través de muchos años, pues muchos correos para mí mismo, o notas que las escribía. No es que llevar un diario,
O a veces le escribía un correo a mi analista nunca respondía, como dice Paul, nunca respondía, pero eran correos que lo enviaba a gran otro, diciendo cosas, sueños o consideraciones. Y bueno, los correos estaban en el correo de muchos años. No era que yo llevara un diario, es que de repente yo tenía necesidad de escribir algo. Le escribía. Y también, bueno, en aquel entonces no existía WhatsApp, pero ya habían los mensajes de texto. Entonces, muchos mensajitos y muchos mensajitos, muchos mensajitos. Y yo, bueno, obsesivo siempre he sido y seguiré siendo hasta que pase al otro barrio. Entonces, yo pues los reunía en mensajitos cortitos, donde escribía X cosas, como hoy escribimos mensajes de WhatsApp. Y entonces, bueno, resulta que yo no me acuerdo en aquel entonces si me los podía enviar al correo o imprimirlo, no me acuerdo, pues, pero tenía centenares, pues. Entonces, eso lo fui recopilando cuando me sometí al pase, entonces agarré todo eso, todo lo que encontré y lo reuní. Y lo reuní, entonces le di una cierta estructura y entonces me salieron eso como 40 páginas. No tenían un orden específico, ni eran para entregarla, pero refleja, pues, digamos, también la pasión que había detrás. Bueno, hay gente que le gusta escribir, a otros que no, no es que sea ninguna obligación escribir. Hay analizantes que les gusta escribir y hay otros que no, pues eso es de cada cosa de cada cual. A ver, Aline. Gracias, Pedro. De hecho, sí, a mí también me hiciste recordar cuando narraste esta parte de tus 40 páginas. Yo soy una persona que no me gusta, digo que no me gusta escribir, me leo cuando escribo algo y no me reconozco la mayoría de las veces en mi escritura y sin embargo ahora en mi proceso he tenido momentos en donde he sentido esa emergencia, esa urgencia de poner algo, una frase, a veces una vez escribí un cuento corto que ahora cuando lo leo cada vez me hace conmoverme, me hace a veces llorar y alguna vez le dije a mi analista que escribí ese cuento, de hecho se lo mandé también, son como de esos testimonios que voy dejando de eso que me ha pasado y que muchas veces yo lo he asociado con lo real porque, por ejemplo, en algún momento he tenido una sesión con él y justo de eso que hablé y que además que sentí que quedó como a medias, salgo y en el camino a regreso a casa pasa algo de eso impensable, imposible, desde la probabilidad y como no lo creo, no sé, o sea, no sé ni siquiera qué hacer con eso, le mando una foto y le digo, hoy te hablé de mi abuelo y de este carro y qué posibilidades hay de que este carro que es de hace no sé cuántos años y que ya ni existe, ni fabrica, ni nada, o sea, pasa enfrente de mí, se para enfrente de mí, entonces yo mando eso como testimonio, digo yo, y pero sí sé que es como esta emergencia y a propósito también me hizo pensar en la sesión de hoy cuando hablaba Gabriel, de o sea que lo académico, lo teórico, sí creo que es muy importante, sobre todo cuando hay este pasaje de analizante a analista, creo que ahí sí es como fundamental, me imagino, pero la parte como que a veces también me ha impresionado cuando yo escucho a pacientes es que ahora que ya he hecho recorrido teórico, o que lo sigo haciendo acá, me doy cuenta como algunos pacientes o sea, que no saben, como dicen, nada sobre el psicoanálisis, que son de otra área, que a veces no creo que sepan ni siquiera en qué proceso están, sino a ellos les han dicho que, mira, llámale, ella te va a poder apoyar o es muy buena, porque esas cosas son las que a veces me dicen. Y entonces ni siquiera sé si saben qué tipo de práctica es la que estamos llevando, pero sí sé que cuando ellas, mis pacientes a veces hablan, eh, yo digo, no es posible que parece que me está hablando aquí del fantasma y hasta a veces utilizan las palabras, Pedro, o sea, literal pareciera que están haciendo una definición del libro y sin saber, y entonces yo digo, pero, o van diciendo ahí, es que casi que les falta decir escisión o cosas como muy peculiares, a lo mejor del lenguaje lacaniano,
pero en verdad están definiendo el concepto y lo están definiendo a partir de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo, de lo que les va apareciendo. Y entonces a eso yo creo que también era un poco lo que se referían hace rato con, pues, con los efectos que uno va viendo en el paciente y que lo que van hablando, lo que se va hablando ahí, que también se va escuchando. Entonces me parece que hoy la sesión me ha hecho hacer como algunos, am, puntos, que también ahora cuando escuchaba el recorrido que hiciste, fíjate que hubo un momento en que yo decía, y eso no parece también estar buscando esa aprobación, de hecho tú lo mencionaste así como que sí pareciera que entrara a estas dos títulos o no recuerdo ahora la palabra que utilizaste, pero es como garantías. Sí, Este, así la llamamos nosotros, la garantía. Ajá, esos dos procesos que has descrito y que me parecen como muy complejos. Am, no, y también muy bajo el número de personas, por ejemplo, ¿no? Que han sido, que han recibido esas garantías. No sé si sean también Y muchos o bueno, pocos que han los que entran. recibido el título de AE son muy pocos. Muy poco, AME son muchos más. ¿no? Sí, Sí, sí. pero Pero los ahora que tengan los dos, pues sí, sí son muy pocos. son pocos. Ahora lo que o sea, primero me preguntaba si no es eso, como como un nuevo procedimiento, ¿sabes? De ser de academicista o vaya de ese saber, que pareciera que va a garantizar algo, certificar algo, pero también ahora pienso que hacer ese procedimiento también puede ser una forma de hacer algo con esto que uno va viviendo en su análisis y que pues no es para todos porque no todos tienen esa emergencia, no todos logran como, por ejemplo, quienes necesitan escribir un libro o montar algo. O sea, posiblemente este proceso también es eso y sí puedes llegar a ese proceso desde ese otro lugar o desde esa otra posición que es la de querer la garantía del otro, certificar, etcétera, pero también creo que pues ese serían los filtros, me imagino, de los que están ahí como garantizando eso. Muchas gracias, Pedro, por este espacio Bueno, y por este fíjense, recorrido. vamos a volver un poco sobre esto de la formación teórica. Tienen que recordar que la formación, según Freud, desde Freud, la formación del psicoanalista tiene tres componentes, que son el saber teórico, que se obtiene a través de seminarios, clases, cursos, discusiones con colegas. Eso es una base, pues, la parte teórica. Otro, la fundamental, el análisis, el propio análisis. Y la tercera es la supervisión o control, como se llame, pues, en el lugar que sea. Es decir, que es la experiencia clínica supervisada, pues, por analistas de mayor experiencia. ¿Eh? Entonces, esa es la base, pues, ese es el trípode, pues, de la formación de los analistas. ¿Ok? ¿Qué más podemos añadir? Preguntar. Yo tengo una pregunta, Pedro Pablo. Una vez que te han nominado es, digamos, tú has mencionado que luego tuviste que hacer como un testimonio de tu proceso por unos años. Digamos que esto es obligatorio para todos los que son nominados, hacer este proceso de testimoniar, eh, de ir como, te entendí, como a instituciones académicas a hablar del tema. Sí, es un poco así, cuando surge No, no. A ver, el título de AE es un título temporal. El título o garantía de AE es temporal. El título o garantía de AME es perpetuo, es perenne. Entonces, el título de AE es temporal por 3 años. Y ese periodo se llama periodo de transmisión, en donde se espera pues que el analista, el nombrado analista de escuela esté disponible para
ir a hablar de su testimonio, de su análisis, de su pase, en donde lo inviten, en donde lo inviten dentro de la escuela, no en universidades, ni, bueno, alguna universidad a lo mejor puede haber invitado a alguien, pero es que eso es algo nuestro, de nuestro mundo, pues. Eh, entonces, bueno, qué sé yo, pues por ejemplo, a mí me invitaron fui múltiples veces a Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, fui a Inglaterra, Francia, España, y bueno, hoy en día se hace más todavía porque hoy en día hay las videoconferencias que facilitan, pues, el que se, el que se haga muchas más presentaciones sin tener que hacer el viaje, pues. ¿Entiendes? Pero no es que sea una obligación, pues, pero, o sea, es un compromiso, vamos a decirlo así, pues. O sea, porque la idea es que entonces el nominado A pueda transmitir a otros su experiencia de análisis y de pasaje de analizante a analista, que pueda transmitirse algo que entonces pues la escuela, los integrantes de la escuela y del foro puedan aprender algo, obtener algo de allí, de esa experiencia de ese analista de escuela. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, ok. Bueno, como a mí me gustan los idiomas, yo tuve el placer de testimoniar no solo en español, sino en portugués, en inglés y en francés. Este, que bueno, es algo que yo simplemente aprendí idiomas, los que aprendí, pues he aprendido porque me gustan, simplemente, pues. Entonces, no sabía que la vida, pues, me iba a dar ese gusto al final de la vida. Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos el 5 de febrero. ¿Ok? Bien. Chao, pues. Gracias, Charo.